A los 37 años, Luis Suárez ya no tiene nada que demostrar. Goles, títulos, una carrera que lo convirtió en uno de los delanteros más temidos de su generación, pero hay una parte de su historia que casi nunca se cuenta, la de los conflictos, la de las miradas que evitaban cruzarse, la de relaciones que se rompieron sin comunicados oficiales, porque Suárez no solo dejó huella en las porterías rivales, también dejó cicatrices en vestuarios, selecciones y partidos que nunca terminaron del todo cuando sonó el pitido final. Detrás de su sonrisa y su instinto asesino frente al gol, existía un carácter explosivo, competitivo, incómodo para muchos. Hoy revelamos una lista que incomoda incluso a sus mayores admiradores. 5 nombres, 5 enfrentamientos, 5 relaciones que terminaron mal, y un mismo protagonista en el centro de todos ellos. Luis Suárez. Empezamos con el número 5. Número 5. Edinson Cavani. El conflicto entre Luis Suárez y Edinson Cavani nunca fue público, nunca hubo declaraciones cruzadas, nunca un escándalo en los medios, y precisamente por eso fue tan real. Durante años, ambos coincidieron en la selección de Uruguay como los dos grandes referentes ofensivos, dos estrellas mundiales, dos líderes naturales, dos egos demasiado grandes para compartir el mismo espacio sin fricción. Al principio, todo parecía funcionar. Goles, celebraciones, resultados, pero por dentro algo se estaba tensando. Según personas cercanas al vestuario de Uruguay, la primera grieta apareció por una cuestión simple y peligrosa: el liderazgo. ¿Quién mandaba realmente en el equipo? ¿Quién hablaba en las charlas? ¿Quién decidía en los momentos calientes? La tensión aumentó cuando comenzaron los conflictos por los lanzadores de penaltis y faltas, decisiones pequeñas, pero simbólicas. Fuentes internas aseguran que ambos querían asumir esa responsabilidad y que ninguno estaba dispuesto a ceder. Nunca discutieron delante del grupo, nunca levantaron la voz, pero el ambiente cambió. Miradas frías, celebraciones sin contacto visual, conversaciones cada vez más cortas. Con el paso del tiempo, el cuerpo técnico empezó a notar la distancia y trató de separarlos dentro y fuera del campo. Para la opinión pública, seguían siendo una dupla perfecta. Para quienes estaban dentro, la relación ya estaba rota. Según insiders del vestuario, hubo un partido concreto en el que ambos dejaron de hablarse durante varios días. Nadie filtró el motivo exacto. Solo una frase se repitió en privado: esto ya no es solo fútbol. Nunca hubo reconciliación real. Hoy, cuando se les pregunta por su relación, ambos sonríen, responden con diplomacia, cambian de tema, pero dentro del fútbol uruguayo todos saben lo mismo. Luis Suárez y Edinson Cavani nunca volvieron a ser amigos, solo compañeros obligados a convivir. Número 4. Sergio Ramos. El conflicto entre Luis Suárez y Sergio Ramos no fue un malentendido, no fue un choque puntual, fue una guerra deportiva. Durante años, cada clásico entre el Barcelona y el Real Madrid se convirtió en un campo de batalla personal entre ambos, dos caracteres explosivos, dos líderes emocionales, dos jugadores incapaces de retroceder un centímetro. Desde el primer enfrentamiento serio, la tensión fue evidente. Empujones, insultos al oído, patadas lejos del balón. Nada era casual. Según testigos cercanos al césped, Ramos utilizaba provocaciones constantes para sacar a Suárez del partido. Comentarios, gestos, contactos innecesarios. Suárez respondía como siempre, con rabia contenida y violencia competitiva. En uno de los clásicos más tensos, las cámaras captaron a ambos discutiendo cara a cara dentro del área. Labios apretados, miradas llenas de odio. Ninguno apartó la vista. Fuentes cercanas al vestuario del Barça aseguran que Suárez salía de esos partidos completamente fuera de sí. No hablaba durante horas, no aceptaba bromas. Para él, Ramos representaba todo lo que odiaba del Real Madrid: provocación, arrogancia, juego sucio. Para Ramos, Suárez era el enemigo perfecto. Impulsivo, peligroso, fácil de desestabilizar. El punto más oscuro llegó en un clásico donde ambos terminaron amonestados tras una secuencia de faltas durísimas. Suárez reclamó una agresión.
Ramos sonrió. Según personas del cuerpo técnico azulgrana, Suárez explotó en el vestuario tras ese partido. Golpeó una taquilla, insultó, pidió volver a jugar contra ellos para matarlos en el marcador. Nunca hubo reconciliación, nunca hubo respeto público, solo una tregua forzada cuando coincidieron en actos oficiales o ceremonias. A día de hoy ambos evitan hablar el uno del otro, porque hay rivalidades que no se apagan cuando acaba el partido, solo se esconden. Número 3. Pepe. Si el conflicto con Sergio Ramos fue una guerra deportiva, el de Luis Suárez con Pepe fue algo más oscuro, más personal, más peligroso. Desde el primer clásico en el que coincidieron, quedó claro que no se soportaban, no había provocaciones sutiles, no había juegos mentales, había odio puro. Pepe era el defensor más temido del Real Madrid, violento, intimidante, sin miedo a cruzar la línea, y Suárez era el delantero más incómodo de la liga, provocador, agresivo, imposible de controlar emocionalmente. Era una combinación explosiva. En cada enfrentamiento, Pepe entraba al límite. Tacos por detrás, codazos, empujones lejos del balón. Suárez respondía con insultos, gestos obscenos y entradas duras. Según testigos cercanos al césped, ambos se decían cosas que jamás aparecieron en televisión. Amenazas, referencias familiares, provocaciones diseñadas para humillar. En uno de los clásicos más violentos, Pepe pisó deliberadamente la pierna de Suárez cuando el balón ya no estaba en juego. Las cámaras lo captaron. Suárez se levantó fuera de sí. Lo buscó por todo el campo. Tuvieron que separarlos. Fuentes internas del Barça aseguran que tras ese partido, Suárez pidió a sus compañeros que no intervinieran más, que lo dejaran solo con Pepe. Este es mío, habría dicho. Desde ese día cada choque fue una batalla personal. Ni siquiera cuando el partido estaba decidido, bajaban la intensidad. Insiders del vestuario del Madrid revelaron años después que Pepe disfrutaba provocando a Suárez, sabía exactamente qué botones apretar, y Suárez mordía el anzuelo. Siempre. Nunca hubo reconciliación. Nunca un apretón de manos real. Solo una tregua forzada por el paso del tiempo. Para muchos dentro del fútbol español, este fue el conflicto más violento que protagonizó Luis Suárez en la liga, porque con Pepe no había teatro, no había estrategia, solo dos hombres intentando destruirse dentro de un campo de fútbol. Número 2. Giorgio Chiellini. El conflicto entre Luis Suárez y Giorgio Chiellini no fue una rivalidad normal, fue un momento que definió para siempre la imagen pública de Suárez y ocurrió ante los ojos del mundo. Copa del Mundo 2014. Uruguay contra Italia, un partido decisivo. La tensión era insoportable. Suárez ya arrastraba un historial oscuro, una mordida en Holanda, otra en Inglaterra, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. En una jugada aparentemente inofensiva dentro del área italiana, Suárez y Chiellini forcejearon. Empujones, contactos físicos normales para un partido de ese nivel. De pronto, Chiellini gritó, se llevó la mano al hombro. Las cámaras captaron a Suárez alejándose con la cabeza baja. Chiellini mostró la marca de la mordida al árbitro. El estadio quedó en silencio. Nadie entendía lo que acababa de pasar. Horas después, la imagen recorrió el planeta. Memes, portadas, escándalo global. La FIFA actuó de inmediato. 4 meses de suspensión, 9 partidos con la selección, prohibición de entrar en estadios, la sanción más dura de la historia moderna del fútbol. Para Chiellini, aquello fue una humillación pública, un ataque inaceptable, una agresión sin justificación. Para Suárez fue una caída al abismo. Según personas cercanas al entorno del jugador, Suárez se encerró durante días. No hablaba, no dormía, no quería ver televisión, se sentía destruido. El mundo entero lo llamaba monstruo. Chiellini, años después, sorprendió a todos. Dijo que había perdonado a Suárez, que entendía que fue un acto instintivo, que no guardaba rencor, pero dentro del fútbol italiano, la historia nunca se olvidó. Ese episodio marcó a ambos para siempre. Para Chiellini
fue el momento más humillante de su carrera internacional. Para Suárez, fue el instante en que dejó de ser solo un gran delantero y se convirtió en un villano global. Nunca volvieron a enfrentarse como enemigos directos, pero esa herida jamás se cerró del todo, porque hay acciones que ni siquiera el perdón puede borrar. Número 1. Cristiano Ronaldo. El conflicto entre Luis Suárez y Cristiano Ronaldo fue el más grande, porque no fue solo una rivalidad deportiva, fue una guerra de símbolos. Durante casi una década, ambos representaron dos universos opuestos: Barcelona contra Real Madrid, Messi contra Cristiano, y en medio de todo, Suárez como el arma más peligrosa del Barça. Desde el primer clásico, la tensión fue evidente: empujones en el área, protestas constantes, miradas cargadas de desprecio. Según testigos cercanos al césped, Cristiano nunca soportó la forma de jugar de Suárez, sus provocaciones, su agresividad, su teatralidad, y Suárez, por su parte, veía a Cristiano como la encarnación de todo lo que odiaba del Real Madrid. Arrogancia, victimismo, obsesión por el protagonismo. El odio era mutuo. En varios clásicos, las cámaras captaron a Suárez riéndose en la cara de Cristiano tras faltas no pitadas. Cristiano respondió señalándole el marcador. Se gritaban cosas imposibles de traducir en televisión. Fuentes cercanas al vestuario del Barça aseguran que Suárez preparaba esos partidos de forma distinta, más agresivo, más concentrado, más obsesionado. Contra ellos no es solo fútbol, habría dicho en privado. El punto más tenso llegó en un clásico donde ambos terminaron amonestados tras una secuencia de provocaciones mutuas. Cristiano reclamó una agresión. Suárez lo imitó burlándose. El árbitro tuvo que separarlos. Nunca hubo reconciliación, nunca una conversación fuera del campo, solo desprecio deportivo puro. Cuando Cristiano abandonó el Real Madrid, Suárez comentó en privado que, por fin, el clásico ya no sería una guerra personal. Nunca lo dijo en público, pero quienes lo oyeron aseguran que sonreía al decirlo. Este conflicto no fue el más violento, ni el más escandaloso, pero sí el más simbólico, porque representó todo lo que fue la era dorada del clásico: odio, gloria, presión y egos imposibles de contener. Lo que pocos saben es lo que ocurrió después. Personas del entorno de Luis Suárez aseguran que, tras los años más intensos del Clásico y el Mundial de 2014, el delantero confesó algo en privado, algo que nunca dijo públicamente: que el rival que más lo marcó psicológicamente no fue Chiellini, ni Pepe, ni siquiera Sergio Ramos, fue Cristiano Ronaldo, no por miedo, sino por obsesión. Según esas fuentes, Suárez veía vídeos de Cristiano antes de los clásicos, estudiaba sus gestos, sus reacciones cuando perdía, su lenguaje corporal, quería superarlo, humillarlo en el marcador, no por el Barça, por orgullo personal, y ahí entendió algo incómodo sobre sí mismo: que muchas de sus explosiones no nacían del odio, sino de la necesidad desesperada de sentirse superior a alguien tan grande como Cristiano. Hoy, Luis Suárez es una leyenda, pero su carrera deja una enseñanza clara: el talento no calma los demonios internos, la gloria no cura la obsesión. Cavani, Ramos, Pepe, Chiellini, Cristiano Ronaldo, 5 nombres distintos. Un mismo patrón, porque la gloria ilumina, pero también proyecta sombras que nadie quiere mirar, y a veces el mayor enemigo de un futbolista no está enfrente, está dentro de él.